Desde fuera, la familia Dupont de Ligonnès parecía salida de un cuento antiguo. Un patriarca de antiguo linaje, una esposa devota, 4 hijos educados en colegios católicos, un hogar en el elegante barrio de Nantes, herederos de un título nobiliario, practicantes devotos del catolicismo, vinculados a la respetabilidad. ¿Cómo pudo una fachada tan impecable esconder algo tan monstruoso? Desde Crímenes del Mundo te daremos una pista. Céntrate en Xavier Dupont de Ligonnès, el hombre en el centro de todo. Nacido en 1961 en una familia que contaba con oficiales, eclesiásticos y caballeros de la Legión de Honor. Casado con Agnès, madre de sus 4 hijos, Arthur, Thomas, Anne y Benoît, cada uno con sueños académicos, religiosos y sociales que parecían promesa de un futuro brillante. Pero detrás de esa armonía se ocultaba un hombre en quiebra financiera que vivía préstamos, tensiones económicas y frustraciones profundas. Desde 2001, los negocios emprendidos por Xavier comenzaron a colapsar. Intentó iniciar empresas vinculadas al turismo, los vendedores ambulantes, incluso una registrada en Florida, pero fracasaron una tras otra, ahondando su deuda y su frustración. Mientras tanto, las deudas internas aumentaban y su deseo por mantener una apariencia intacta se intensificaba. Era posible que el honor heredado exigiera conservar la imagen a cualquier precio. La calma antes de la tormenta y el silencio mortal. Durante marzo y abril de 2011, Xavier actuó con la precisión de quien prepara un destino irreversible. Compró un rifle heredado de su padre, munición, un silenciador. Practicó en un campo de tiro varias veces entre el 26 de marzo y el 1 de abril. Compró bolsas de basura industriales, cemento, cal viva, pala, una azada como si no quisiera dejar rastro. También canceló la hipoteca, cerró cuentas bancarias, envió pagos finales a las escuelas y terminó el contrato de arrendamiento de su casa. El 3 de abril, su familia desapareció sin aviso. Agnès fue vista por última vez esa noche cargando grandes bolsas al coche. Luego salieron juntos Arthur, Anne y Benoît. Xavier llamó a su hijo Thomas en la escuela y le dijo que su madre había sufrido un accidente. Debía regresar inmediatamente. Thomas llegó y nunca salió. Al día siguiente, su empleo y contacto con sus círculos cesó por completo. En el buzón de la casa dejaron un mensaje críptico: devolver todo el correo al remitente. Gracias. Poco después, Xavier envió cartas familiares explicando que trabajaba para la agencia antidrogas estadounidense, DEA, y que la familia había sido exfiltrada a los Estados Unidos dentro del programa de protección de testigos, por lo que no podrían ser contactados por años. Nadie sabía qué creer. ¿Era mentira? ¿La excusa perfecta para encubrir un crimen perfecto? El hallazgo que abrió un abismo. El 21 de abril de 2011, la policía francesa tomó una decisión que cambiaría el curso del caso para siempre: excavar bajo la terraza de la casa familiar de los Dupont de Ligonnès, en Nantes. Hasta ese momento, la desaparición de Agnès y los niños había sido tratada como un misterio con posibilidades de fuga voluntaria, de una nueva vida bajo otro nombre. Pero lo que encontraron allí, sepultado bajo cemento fresco, cal viva y mantas, no solo desató horror, sino un abismo de preguntas. Los 5 cuerpos estaban cuidadosamente alineados, envueltos en edredones, cubiertos con objetos religiosos, crucifijos, medallas, imágenes de santos. Los cadáveres estaban en avanzado estado de descomposición, pero todos mostraban signos claros de haber recibido disparos precisos con un arma de fuego equipada con silenciador, la misma que Xavier había heredado de su padre poco antes. Incluso los 2 perros de la familia habían sido ejecutados y enterrados con ellos. ¿Por qué los enterró con tanto cuidado? ¿Fue por remordimiento, por ritual o por un sentido distorsionado del amor? La escena fue desconcertante para los investigadores. No se trataba de un asesinato impulsivo, sino de algo meticuloso. El asesino, todo indicaba que era Xavier,
Se había tomado su tiempo. Había dormido en la casa incluso después de matar a su familia. Lo había planeado todo. ¿Y qué clase de mente es capaz de ejecutar a sus propios hijos con calma y luego desaparecer como si nada? Ese hallazgo cambió todo. Ya no era solo una desaparición. Era una ejecución familiar en masa. Y el principal sospechoso, el único que faltaba, era también el único que probablemente sabía toda la verdad. Una investigación interminable y un sospechoso que sigue al acecho. Francia lanzó una de las mayores búsquedas de su historia reciente. Interpol emitió una orden azul. Se revisaron monasterios, cavaron en cuevas, patrullaron bosques, Costa Azul, conventos, hasta se interrogó a monjes que tomaron votos de silencio. A día de hoy, más de 1.750 avistamientos han sido reportados, la mayoría descartados por no ser fiables. En 2015, la prensa recibió una foto de Arthur y Benoit sentados a la mesa. Por detrás se leía «Yo sigo vivo». La autenticidad fue investigada, pero sin confirmación clara. En 2016, alguien similar a Xavier fue visto en un casino francés. En 2018, la policía allanó un monasterio cercano por un supuesto avistamiento bajo hábito. En 2019 arrestaron a un hombre en Glasgow que se parecía a él. Todos resultaron falsos positivos. La teoría predominante: Xavier organizó una desaparición impecable con ayuda de contactos, aislándose en algún lugar remoto usando dinero en efectivo, identidades falsas, redes de apoyo. Otras voces apuntan al suicidio encubierto en un lugar inaccesible, asegurando que su cuerpo jamás sea hallado. Y aún así, no hay pruebas de vida ni muerte, solo silencio, solo la sensación de que alguien sigue caminando, invisible entre nosotros. Antes de continuar, te invito a que conozcas este otro caso en París. En esta ocasión, unos crímenes que sucedieron en el famoso barrio de Montmartre. Para ello, haz clic aquí arriba. El reverendo del misterio, la hermana y la conspiración. Entre todas las voces que surgieron tras el crimen, una se alzó con una teoría desconcertante. Christine de Ligonnès, hermana de Xavier. Ella nunca aceptó la versión oficial. Para ella, su hermano no era un asesino, era una víctima. Y lo que ocurrió en Nantes fue algo mucho más oscuro, más grande, algo que aún no se ha revelado. Según Christine, Xavier habría sido parte de una operación encubierta llevada a cabo por una agencia gubernamental. La versión que ella propone, y que ha defendido públicamente en libros, entrevistas y cartas, sugiere que su hermano estaba vinculado a servicios de inteligencia, tal vez como informante o pieza estratégica, y que lo que ocurrió en la casa de Nantes fue una puesta en escena. Ella afirma que los cuerpos encontrados podrían no haber sido reales o que las pruebas fueron manipuladas, y sostiene que su hermano y su familia fueron extraídos por razones de seguridad nacional. ¿Es posible semejante escenario? La mayoría lo descarta como una fantasía protectora, una negación emocional ante el horror. Pero Christine insiste, muestra cartas, detalles del comportamiento de Xavier, incongruencias en la investigación. Insiste en que su hermano no habría podido hacer daño a sus hijos. Y en cada aparición pública lanza la misma pregunta al vacío. ¿Dónde están las pruebas concluyentes? Algunos la acusan de alimentar teorías que entorpecen la justicia, otros de querer limpiar el apellido familiar, pero no pocos sienten una inquietud extraña ante sus palabras, porque aunque su historia parezca imposible, y si tiene razón en algo, y si lo que ocurrió en esa casa fue algo más que un crimen, y si aún hay una pieza que no ha salido a la luz, ¿quién mató a los Dupont de Ligonnès y por qué? La pregunta más perturbadora de todo el caso sigue sin una respuesta definitiva. ¿Quién mató a Agnès y a sus 4 hijos? ¿Fue Xavier, el padre, esposo, patriarca y principal sospechoso? ¿O alguien más aprovechó sus circunstancias personales para encubrir un crimen aún más complejo? La hipótesis oficial apunta a él como el autor intelectual y material de la masacre. Los indicios lo sitúan en el centro.
Las compras previas al crimen, el uso del rifle, el comportamiento evasivo, la huida cuidadosamente planificada. Pero, ¿basta con eso? Algunos sugieren que Xavier actuó bajo una lógica de crimen honorífico. Es decir, al sentirse acorralado por las deudas, la vergüenza y su declive social, decidió liberar a su familia del sufrimiento antes de desaparecer. ¿Fue un acto de amor distorsionado o un ejercicio final de control absoluto? Un suicidio simbólico que incluyó a todos menos a él. Y sin embargo, hay quienes se preguntan si toda esta narrativa no encubre una verdad más retorcida. ¿Y si alguien más mató a la familia y culpó al padre? ¿Y si Xavier también fue asesinado o silenciado? O incluso, ¿y si toda la familia está viva en algún rincón del mundo, protegida por una organización que no permite errores ni señales? En el corazón del enigma yace esta pregunta que jamás se borra. ¿Fue Xavier un monstruo que caminó entre nosotros disfrazado de hombre ideal? ¿O fue una víctima más de una historia que solo él conocía y decidió ocultar para siempre? El legado del enigma. Con el paso del tiempo, los Dupont de Ligonnès se han convertido en una leyenda moderna. Ya no son solo una familia trágicamente asesinada, sino un símbolo del crimen perfecto, del misterio sin desenlace, del abismo que se abre cuando alguien desaparece sin dejar rastro. El caso ha sido comparado con clásicos del crimen como el de John List en Estados Unidos, pero hay algo en este que lo hace aún más inquietante: el silencio, la huida metódica, la sombra que se disuelve. Cada año, periodistas, criminólogos, curiosos y teóricos siguen escarbando en los detalles. Se analizan imágenes, cartas, declaraciones. Se revisan nuevas pistas, se reconstruyen los pasos de Xavier, se escudriñan foros clandestinos donde se intercambian supuestos avistamientos. Pero nada es concluyente. Y tal vez ahí resida su poder, en que nunca sabremos del todo qué ocurrió. Este caso dejó una herida abierta en la psique colectiva de Francia y del mundo, no solo por lo atroz del crimen, sino por su ejecución casi artística. Porque detrás del horror hay algo calculado, ritual, frío, como si se tratara de una obra diseñada no solo para matar, sino para permanecer, para atormentar. El apellido Dupont de Ligonnès ya no significa linaje, significa misterio. Y mientras no aparezca el cuerpo del asesino, ese legado seguirá creciendo como una sombra sobre el siglo XXI. 3 puntos de reflexión final. La primera reflexión inevitable es esta. La ausencia de pruebas físicas ha dado a Xavier una especie de inmortalidad simbólica. Su desaparición ha alimentado mitos, avistamientos y ficciones. Cuanto más tiempo pasa, más se diluye la frontera entre el hombre real y la figura espectral que dejó atrás. En el imaginario público, se ha transformado en un fantasma moderno, invisible, escurridizo, imposible de atrapar, omnipresente en el pensamiento colectivo. ¿Qué otro criminal ha logrado eso sin una sola aparición confirmada en más de una década? La segunda reflexión toca lo emocional. La teoría de la hermana Christine, que defiende que todo fue un montaje, demuestra el poder humano de la negación frente al horror. Cuando el amor por alguien es tan profundo, puede conducir a reescribir la realidad para protegerlo, incluso ante la evidencia. Su insistencia en que su hermano no mató a su familia y que todo fue una operación secreta, habla más de nuestras propias limitaciones como humanos que del caso en sí. ¿Qué estamos dispuestos a creer con tal de no aceptar que el mal puede venir de alguien cercano, de alguien amado? Y la tercera, quizás la más perturbadora. Este caso es un espejo de la fragilidad de las apariencias. Una familia ejemplar, respetada, aristocrática, católica, y detrás el infierno. Nos enseña que las fachadas pueden ocultar profundidades insondables, que el buen padre, el hombre correcto, puede ser el ejecutor de lo impensable. Nos obliga a desconfiar del barniz social, a mirar más allá de lo que se muestra. Porque si Xavier fue capaz de hacer lo que hizo, ¿cuántos más caminan entre nosotros con secretos igual de oscuros? ¿Y tú, lector? ¿Crees que Xavier sigue con vida?
¿Murió en algún lugar remoto? ¿O manipuló todo para desaparecer sin dejar rastro? ¿La familia murió como venganza o como parte de un plan mayor, aún oculto? Porque al final, la pregunta más perturbadora no es ¿qué pasó?, sino ¿qué harías tú si supieras que alguien parece capaz de borrar a su familia del mundo y aún así seguir caminando entre nosotros? Déjanoslo en los comentarios. Y si tienes un caso siniestro que te intriga o una historia real que crees que merece ser contada, déjala en los comentarios, la contaremos. Si te ha gustado el video, dale al like y suscríbete a mi canal. Y activa la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video con más crímenes del mundo.